había minutos para reunirme, no nos coordinamos en realidad con que ustedes tienen diferencia horaria. Entonces, eso fue culpa de nosotros con mi no tenemos en cuenta el detalle. Mil disculpas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer la presentación de la disertante. Bienvenidos al curso de Resonancia Magnética Funcional aplicada a la cirugía cerebral. La doctora Rosario Rosales realizó la residencia de formación en resonancia magnética neuropediátrica realizada en Miami Children's Hospital, dependiente de la Universidad de Miami, y la estadía en neuroradiología en resonancia funcional en el mismo hospital. Realizó la estadía en Clínica Cirón en Valencia, España, para la realización de técnicas avanzadas en resonancias de 3 Tesla. Trabajó como neuroradióloga en el Instituto de Neuroradiología Asenjo en Santiago de Chile, Centro de Referencia Nacional de Tumores Cerebrales. Tiene un diplomado en Ciencias de la Investigación y Medicina avanzada en evidencia, realizado entre marzo y diciembre de 2007 en la Universidad de los Andes. Es profesora de neuroradiología de posgrado de la Universidad de los Andes y neuroradióloga de la Clínica Santa María de Santiago de Chile. Le agradecemos, Rosario, por la predisposición de estar hoy presente en este contexto. Y bueno, cuando usted quiera comenzar, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a dar siento que ustedes vienen de distintos orígenes. Hay algunos que son médicos, me contaron, otros que están estudiando más ingeniería en imágenes. La mayoría son estudiantes y hay licenciados de producción de bioimágenes. Hay algunos médicos que se han sumado, pero la mayoría son estudiantes de la licenciatura en producción de bioimágenes. Ok, bueno, yo les voy a dar un poco una visión más práctica de lo que hacemos nosotros con resonancia funcional, que me ha tocado hacer durante ya mucho tiempo, primero en el Instituto de Neurocirugía y después en la Clínica Santa María, que es un centro grande donde se ven hartos tumores. Así que, y yo en especial he tenido esta afición por resonancias funcionales que emprendí en Miami, en el Miami Children's, como tú dijiste, y ahora lo hacemos en la clínica con la gente de neurocirugía. Así que somos un poco referencia dentro del país en este tipo de exámenes. Y bueno, vamos a abrirles esta puerta de las resonancias funcionales y para qué nos sirven y qué cosas podemos alcanzar con eso, qué respuestas podemos encontrar. Voy a tratar de compartir acá. Espérate. Mientras lo va haciendo, les voy explicando el tema de los certificados a todos. Una vez que esté terminando la charla, vamos a pasar un link de un formulario para que lo completen con sus datos y después les mandamos el certificado de asistencia. Ok, muy bien. Y supongo que después que terminemos, vamos a hacer algunas preguntas o algo si ustedes quieren para... Si puede responder algunas preguntas que surjan, sí, buenísimo. Sí, bueno, ustedes ahí me interrumpen entonces y vamos viendo, ¿ok? Voy a poner mi cámara y voy a aprender para presentar. ¿Están viendo? Ok. Quiero saber si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien y se está viendo la presentación. Ya, entonces vamos a empezar. Esta es una charla de evaluación prequirúrgica de áreas elocuentes en tumores cerebrales usando resonancia funcional. Para que los que no sepan, no están muy familiarizados, lo que usamos en la resonancia funcional es esta señal que es la señal Volt. ¿Qué es la señal Volt? La Volt es una señal que se llama así por las iniciales en inglés, es una señal dependiente de oxígeno en la sangre. ¿Qué pasa? Tenemos aumento de la actividad neuronal, aumento del flujo sanguíneo y aumento de la oximoglobina, lo que va a determinar un aumento en el T2 estrella y un aumento de señal en resonancia funcional. ¿Qué usa la resonancia funcional? Es la comparación entre un estado basal y un estado activado, ¿ok? Entonces, el estado basal, tenemos con un flujo normal basal, con niveles basales
de hemoglobina, y en el estado activado, ¿qué pasa? Hay un aumento del flujo sanguíneo, hay una disminución de la deoxihemoglobina, hay un incremento del volumen sanguíneo cerebral y un aumento de la señal en resonancia, que es lo que nosotros vemos. Entonces, ¿y esto es por qué? Porque la deoxihemoglobina es paramagnética. Entonces, cuando tenemos estados de activación, que las células están requiriendo un mayor nivel de capilares y de sangre a esa área donde está funcionando el cerebro con mayor actividad, entonces esa área va a tener un exceso de oxígeno por el aumento en la vascularidad. Y esa diferencia contra el estado basal es la que nos va a dar nuestra señal Volt. Esto es bien complicado, yo no me voy a meter en esto, yo trabajo con físicos y con ingenieros, pero nosotros obtenemos esta data de imágenes, después usamos programas que hacen corrección de movimiento, suavizado, normalización, y vamos a llegar a dos mapas, que es el mapa paramétrico, que es la resonancia funcional que ven los clínicos, y también mapas donde nos van a dar la activación en relación al tiempo. Estas son es una curva de tiempo versus intensidad, y esto es un diseño que vamos a revisar después, pero es en bloques de actividad y bloques de reposo, y los puntitos son las intensidades medidas durante el tiempo de la prueba. ¿Y para qué todas estas cosas? Bueno, para lograr esto. Este es un mapeo cortical de áreas elocuentes. Se ve muy complejo, pero vamos a ir viéndolo paso a paso, cómo podemos llegar a realmente mapear el cerebro. ¿Qué usamos para ayudarnos? Bueno, se pueden usar resonadores de 1,5, pero preferiblemente que sean de 3 Tesla, porque mientras más campo vamos a tener mayor señal, y tenemos todos estos aditamentos que nos van a ayudar para estimular nuestros cerebros, nuestros pacientes, el cerebro de nuestros pacientes. Estas son unos lentes que van, esta es la bobina del cerebro, que es una bobina de alta resolución, y tienes estos lentes en que la persona durante su estada en el resonador va a mirar los paradigmas que tú le proyectes, y además vamos a pedirle a veces respuestas sí, no, derecho, izquierdo, con botoneras o este tipo de asas con botones que nos permite provocar respuestas en los pacientes dependiendo del test que utilicemos. Bueno, ¿qué es esto de los test? Test, en resonancia funcional tenemos una palabra que si esto es lo único que aprendan en estas charlas, igual es importante. ¿Qué significa paradigma? Paradigma es un patrón a seguir. Hay el que creó este término fue Thomas Kuhn, es un filósofo y físico de este siglo, y él, ¿cómo lo define el paradigma? Como una serie de prácticas que trazan lineamientos en una disciplina científica capaces de ser copiados y tener respuestas similares. O sea, nosotros tenemos que crear algo que, presentado a distintos pacientes, nos dé una respuesta similar en ellos, en sus cerebros. A eso llamamos paradigma. Lo pueden hacer de distintas maneras, pero lo más popular, lo más usado para el estudio clínico, no así a lo mejor para los estudios científicos en que usan otro tipo de paradigma, pero para lo que es clínico, los paradigmas en bloques son bastante más simples y permiten que nuestra estimulación también no dure mucho tiempo. Podemos hacer test, yo uso incluso de 3 minutos, 2 minutos 8, hemos llegado a test motores. Entonces es mucho más fácil de hacerlos en un paciente que, en el caso de nosotros, siempre tienen tumores cerebrales, y
ellos están yendo a un mapeo para una cirugía. O sea, son pacientes que están complicados, que ya los han operado o que tienen una recidiva. No son pacientes que pueden estar tanto tiempo a veces sin moverse. Muchas veces tienen temblores, etcétera. Entonces, este paradigma en bloques tiene nos ayuda en ese sentido. ¿Por qué se llaman bloques? Porque tiene dos condiciones que se alternan en el curso de un tiempo. Los bloques que se presentan son una tarea dada on, llamaremos on, y versus bloques de reposo, que llamaremos off. La tarea puede ser cualquiera, depende de lo que queramos activar, lenguaje, motor, visual, cognitiva, etc. Los bloques de reposo pueden a veces no carecer de estímulos, sino que tratar de neutralizar estímulos que no queremos mapear. Por ejemplo, si es una paradigma de lenguaje, a veces el off puede ser una pantalla oscura con algunas letras, pero que no impliquen un lenguaje legible. Eso podría ser el off. ¿Y por qué podría ser el off? Porque si nosotros ponemos en nuestro on un texto legible, podemos poner uno no legible en el off. Y lo que nos va a bloquear o restar es la activación de las áreas visuales. Eso es una cosa que cada uno, la persona que va a realizar esto, lo va a decidir y lo va a ir viendo. Entonces, esto es un ejemplo, ahí está esta imagen de la literatura. Esto es un típico paradigma en bloque, entonces, motor, en este caso activación ahí de las piernas con una especie de bicicleta o pedales ahí en el mismo resonador, y bueno, tienen un on y un off. En el on el paciente mueve las piernas, en el off el paciente no mueve las piernas. Eso es un estudio de paradigma en bloque. Ahora, ¿qué factores tenemos que considerar para un buen resultado de esto? Uno, la edad del paciente. Si son niños, tenemos que trabajar con paradigmas que sean fáciles de comprender para los niños. Ahora, yo he trabajado bastante en niños y hay niños increíbles que uno les hace paradigmas incluso más complejos que los adultos y lo pueden realizar excelente. El nivel de educación también es muy importante. Si uno quiere, por ejemplo, un estudio de lenguaje quiere que el paciente lea algo, resulta que si lee algo y no lo entiende por su nivel educacional, no te va a servir, no vas a activar, no vas a llegar al resultado que tú quieres. El coeficiente intelectual es importante, las patologías concomitantes, el nivel de ansiedad. Eso es muy importante. Tenemos que controlar la ansiedad de los pacientes. Para eso tenemos que hablar con ellos antes, entrenarlos previamente, explicarles, y eso va a disminuir su nivel de ansiedad. La hora del día también es distinto a hacer un estudio de lenguaje en que tienen que generar lenguaje y que les vamos a pedir que lo hagan en un resonador que requiere, el paciente va a estar en un lugar que no es el habitual, que tiene que no moverse, es bastante claustrofobiante, entonces que hagan más encima una tarea cognitiva, tal vez hacerlo en la mañana es mejor que hacerlo a la última hora de la noche. Por motivos de cansancio, bueno, el entrenamiento ya hablamos. La medicación también es importante. Si un paciente llega, a veces me ha pasado, lo he tenido que devolver pacientes a su pieza porque son pacientes hospitalizados y que les han dado algún tipo de sedante por dolor, por otra cosa, y llegan y hacer un test cognitivo. O sea, eso tampoco podemos permitir ese tipo de combinación. La lateralidad es importante también. Necesitamos saber el paciente algún grado, algún test de lateralidad previa. Nosotros a todos los pacientes les hacemos antes de que entren al resonador una encuesta de lateralidad de Edinburgh, que es una encuesta motora. Entonces tenemos ya una idea de si el paciente va a ser ambidiestro o va a ser o es zurdo o es muy diestro o una combinación. Tenemos siempre una idea antes de empezar. Quería compartir antes de mostrarles a los pacientes algunos trabajos que hablan un poco de lo que acabamos de conversar. En este trabajo, bueno, vieron 29 controles adultos y esos pacientes vieron imágenes placenteras negativas o neutras mientras realizaban un test motor de finger tapping. ¿Qué es finger tapping? Es que
tienes el pulgar y vas tocando cada uno de los dedos de la mano. Eso se llama finger tapping. Ese es un test muy, muy popular en la resonancia funcional motora. Pero mientras estaban haciendo el test, tenían que ver imágenes placenteras negativas o neutras. ¿Qué pasó? Bueno, comparado con el estado de emoción neutro, hay reducción en la intensidad de señal en el área sensitivo-motora primaria durante el test motor con imágenes negativas. O sea, cuando las personas ven imágenes negativas o están ansiosas, es lo que veíamos antes, puede alterar incluso el área de activación de un test motor, que aparentemente no tiene nada que ver con esto de sentirse estresada, angustiada o lo que fuera que esas imágenes negativas te traspasaran a ti. Entonces, esto está en sintonía con que hablamos recién. La calma en el paciente, la serenidad del paciente es algo que tenemos que buscar. La edad también, la respuesta VOL disminuye con la edad por diferentes factores. En este trabajo hablan de eso. La rigidez vascular reduce la vascularización en la corteza motora. Factores neurales como la pérdida neuronal y la reorganización, la reducción de sinapsis reducen la activación de test cognitivos. O sea, en los pacientes que ya son mayores tenemos que fijarnos que nuestro test sea adecuado también para ellos, adecuado en simplificarlo por este tipo de motivos. Y lo mismo en niños pequeños, tenemos que usar palabras o conceptos que ellos reconozcan. Aquí hablamos de otro factor, la isquemia. 28 pacientes con isquemia de territorio anterior le hicieron un test motor que consistió en empuñar, esto de empuñar las manos, o sea, abrir y cerrar las manos, empuñar y desempuñar, empuñar y desempuñar. El resultado, hay menor magnitud de respuesta VOL y el lentecimiento. Esto uno tiene que tenerlo en cuenta en pacientes que ya tienen secuelas isquémicas, en pacientes que tienen antecedentes de moyamoya, vasculitis, pacientes con bypass. Todo esto deberíamos nosotros predecirlo y tenerlo en cuenta antes de diseñar nuestro paradigma para esa persona en especial. Bueno, volvamos a nuestro mapeo cortical y vamos entonces a centrarnos en esta área, la corteza motora primaria, somatosensitivo primaria, y vamos a empezar a hablar de este tipo de test. Esta es una imagen 3D muy bonita donde vemos corteza motora sensitivo primaria, corteza motora suplementaria. ¿Qué es lo que queremos activar con este tipo de test? Bueno, este es nuestro mapa motor. Corteza motora primaria, bilateral normalmente. Si es la mano derecha va a primar a izquierda, si es la mano izquierda normalmente, no en todos los pacientes, tienen activación más en el contralateral, por supuesto, y área motora suplementaria. Pero tenemos que fijarnos también en la distribución, porque si hacemos un finger tapping vamos a tener esto, vamos a activar las dos áreas motoras primarias, la área motora suplementaria, pero fíjense dónde está el área de representación de la mano en el cerebro. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un tumor frontal más bajo o un tumor frontal más parasagital? Esto no va a estar tan cerca de las manos y a lo mejor cuando hagamos nuestro mapeo podemos causar que haya problemas si nosotros no mapeamos los pies y el tumor es parasagital, podemos causar entonces que el cirujano se sienta muy confiado en el borde superior, siendo que la mano vamos a tener esta representación, pero el tumor puede estar cerca o causar algún daño cuando hagan la cirugía en los procesos motores de las extremidades inferiores. Vemos esto, entonces, esta es una área, un test motor de movimiento de labios, y miren dónde está el mapeo, acá en esta zona más frontal lateral de nuestro cerebro. ¿Y qué pasa en el caso de movimientos de los pies? ¿Dónde está nuestro mapeo? Bueno, ya lo veíamos en las áreas más parasagitales frontales de nuestro cerebro en relación al surco frontal.
Entonces, esto es otra cosa que tenemos. La resonancia funcional es compleja, tiene muchos pequeños detalles y esos pequeños detalles pueden hacernos diferencia entre un buen diagnóstico o un mal diagnóstico, así que tenemos que tomarlos en cuenta todos. ¿Qué podemos decir de algunos? Hay trabajos que han comparado distintos tipos de test. En este caso, comparaban la tarea dedo-pulgar, que es el tapping, que yo les decía, que es con el pulgar tocar cada uno de los dedos de la mano en forma, puede ser en forma aleatoria, puede ser en forma ordenada, y hay distintos tipos de tapping más simples o más complejos. Y el apretar y soltar la mano, y decía que en general, para la tarea dedo-pulgar fue estadísticamente mayor que la tarea de apretar la mano y se obtuvo una participación de corteza sensorial también. O sea que sería mejor la dedo-pulgar que la de apretar la mano y según esto deberíamos usarlo en todos los pacientes. Esa es una pregunta que yo devuelvo. ¿Deberíamos usarlo en todos los pacientes? Bueno, la respuesta es, la verdad es que en los pacientes que puedan hacerla bien, sí, pero hay pacientes que no van a poder hacerlo. Los pacientes realmente que necesitan este mapeo, son pacientes que tienen tumores. Cuando tú tienes un tumor, vas a tener una lesión en la zona, por lo tanto, muchas veces hay pacientes que ni siquiera pueden empuñar la mano. Entonces tenemos que hacerlo, entrenarlo y hacerlo ya. Oiga, mire, cierre lo más que puede la mano y a veces es un cierre que no es ni siquiera completo, pero eso es lo único que ese paciente puede hacer. Entonces, de nuevo, siempre nos centramos en el paciente para decidir nuestro paradigma. Si el paciente es joven, no tiene déficit, ok, hagamos dedo pulgar, pero si no, vamos a ver qué alternativas tenemos. Bueno, aquí tengo algunos pacientes para compartir con ustedes. Este es un test motor de mano derecha, en una ganglioma de un varón de 13 años, un chiquitito. Este es el tumor, es un tumor muy pequeño, y vean el mapeo del área sensitiva motora. Entonces decimos a cuánta distancia está del borde lateral del tumor. En este caso la actividad de la mano está aproximadamente a 2 centímetros. Vemos también activación de área motora suplementaria. Bien, vamos a ir revisando. Este es un test motor de mano derecha, un glioma, grado 2 de una mujer de 38 años. Hicimos el test y bueno, tenemos con el test motor de mano derecha y tuvimos activación de área sensitivo-motora primaria, ¿verdad? En el hemisferio izquierdo, y contacta, para su mala suerte, digamos, contacta el borde lateral del tumor. Y para esta señora, aparte de tener este problema, tenía otro, que alguno de ustedes lo habrá visto, que no hay representación de la mano derecha contralateral con este test. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Qué pasa cuando yo veo algo así? Nosotros tenemos niveles más o menos que ya para los test motores ya tenemos ciertos niveles de sensibilidad que son más o menos, sabemos que son estándares, que se mueven entre ciertos niveles. Pero cuando vemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Seamos más sensibles sin dejar de ser específicos, sin bajar de nuestro P de 0.05. Pero cuando vamos viendo que a pesar de estar en el límite de nuestra sensibilidad para que sea significativo, no hay activación contralateral, es que esto realmente no lo tiene y tenemos que informar eso. Y eso es una cosa importante también en la decisión quirúrgica, porque si tú no tienes representación en el hemisferio contralateral, es más difícil que, si esto provoca daño, que tú tengas plasticidad. Siempre se puede, pero obviamente es una decisión que a lo mejor que la paciente tiene que estar bien informada y el cirujano también bien informado para realizar el procedimiento, antes de realizar el procedimiento.
Este es un test motor de mano izquierda, esto es un astrocitoma anaplástico grado 2 en una mujer de 22 años, lo mismo. La idea en estos pacientes es que el daño sea el menor posible. ¿Cuál es la información que nosotros entregamos? ¿Cuál es el informe después de todo el análisis, obviamente? Es que tiene que cuidar el borde superior del tumor, porque contacta el área sensitivo-motora de ese hemisferio. Eso es el gran aporte que hacemos en este tipo de pacientes, y con eso el cirujano va a lo mejor decidir dejar un borde de tumor, que muchas veces es una opción, o sea, no sacar todo el tumor, sino que dejar un poco de borde superior, o tal vez cambiar su forma de absceso para no dañar la área sensitiva motora primaria. Aquí tenemos otra imagen, test motor de mano derecha, un paciente astrocitoma frontal izquierdo grado 2, un hombre de 40 años. Esta es la lesión y miren, la área sensitiva motora contacta, ¿verdad?, el borde posterior. Y sí, aquí hay una bastante buena activación del hemisferio contralateral. Todas las personas son distintas y a veces, dependiendo del test, el grado de activación contralateral existe o no existe. Pero en test más o menos estándar, como el abrir y cerrar la mano, como el finger tapping, si la persona tiene una buena lateralidad, debería presentarse esta activación al otro lado. Y si no lo logramos en estas áreas, tenemos que decirlo como en el paciente previo, en que no tenía activación y estaba en una persona probablemente muy lateralizada, que ya lo vamos a sospechar con el test que le hacemos antes de que entre, le hacemos un cuestionario motor de con qué mano realiza distintos tipos de actividades. Este es un tumor muy chiquitito, un ganglioma córtico subcortical parietal izquierdo en una mujer de 26 años. En este caso, después del mapeo, se decidió esperar porque la paciente no tenía ninguna síntoma y ella quería realizar algunas cosas antes de operarse y someterse a que probablemente quedara con algún tipo de déficit, y la hemos ido controlando y no ha crecido el tumor, así que es una de las... ¿Por qué? Porque miren, estaba casi cubierto el tumor por área sensitiva motora en el borde superior, en el borde lateral, o sea, sacarlo ahí y no tocar y no dañar parte del área sensitiva motora era muy difícil. Por eso la decisión, y es también consensuada con el paciente. Por supuesto que tiene que seguir en control, pero se decidió no intervenir inmediatamente. Aquí tenemos otro test motor de mano derecha, un glioma grado 2, mujer de 32 años. Bueno, yo sé que estos son gliomas de grado 2 porque se hicieron la biopsia, todo esto después. Todos estos pacientes todos se han operado. Bueno, aquí tenemos cómo contacta el área sensitivo-motora la porción más lateral de este tumor. Test motor de mano izquierda, un astrocitoma anaplástico, una mujer de 22 años, son varios pacientes bastante jóvenes, un paciente más joven también, uno no quiere dañar, los cirujanos no quieren dañar y piden esto antes de someterlo a cirugía, ¿verdad? Esto está contactando entonces el borde superior del tumor con el borde inferior de la representación del área motora primaria. Vamos a otra cosa ahora, a otro test, el lenguaje comprensivo. Esto es área de Wernicke, entonces veámoslo acá en nuestro mapa. En el lenguaje hay dos áreas importantes, la área de Broca, que son las áreas de Brodmann 44-45, y las áreas de Wernicke, que está acá, 42 y 22. Esta es la zona temporal superior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a activar esta área? Bueno, aquí tenemos varios tipos de test de lenguaje comprensivo. Escuchar una historia,
lectura de una historia, le puedes poner algo escrito y ellos lo leen y tienes que entrenarlo de que lean cuando tienen que leer y que no lean cuando están en reposo. Todo eso mientras están en un resonador que está sonando, que ellos no pueden moverse, todo. Entonces, el entrenamiento y la calma, la transmisión de la calma al paciente antes de esto es lo esencial. Repetición de frases en forma silente también puede ser, pero tienes que entrenar muy bien al paciente porque él tiene que repetir las frases y tú no tienes cómo controlarlo. Bueno, la mayoría de las veces nosotros no tenemos cómo controlarlo, solamente vemos que el paciente no está haciendo la tarea porque en las imágenes que tenemos inmediatas en el resonador, vemos que no hay ninguna activación en el área, ahí paramos y vemos qué es lo que está pasando. Muchas veces es un error, por ejemplo, que no nos está escuchando, que él no entendió la indicación, etc. Tarea de denominación de dibujos también es una buena tarea que se puede utilizar en niños que no saben todavía leer, o escuchar palabras. ¿Cuál es mi preferida? Escuchar una historia. Yo tengo varias historias, para los niños son tipo cuento, en que ellos tienen que escuchar lo más posible y con la mayor atención posible ese cuento, y nos ha resultado muy bien. Desde el lenguaje comprensivo, aquí está lo que nuestra tecla, ¿se acuerdan la imagen de la vanícula tecla? Bueno, esta es nuestra tecla y el test en este caso auditivo. Ojo, porque hay personas que tienen dificultad auditiva y no pueden realizar este test o se enredan porque las palabras del cuento, de la historia, suenan al mismo tiempo que los ruidos del resonador, coinciden con los ruidos del resonador. Y ahí no tenemos nada que hacer, solamente tenemos que entrenarlos y decirles que a veces no van a escuchar una palabra. O sea, si queremos usar un test auditivo, tenemos que advertir eso, porque si no el paciente lo que pasa es que se pone nervioso. Evitar que se ponga ansioso es una de las principales tareas del equipo, de todo el equipo que está trabajando en esto. Y todos estamos bien entrenados en hacer este trabajo. Bien, vamos a ir a ver con algunas imágenes. Antes, bueno, tenemos acá este es otro estudio que compararon en niños una comprensión auditiva y versus comprensión lectora, como distintos paradigmas para la activación del área de Wernicke. Y bueno, para ellos, la verdad es que la comprensión lectora fue mejor que solamente que escucharan una historia o un cuento. Mi experiencia con esto es que a mí me ha funcionado muy bien la comprensión del cuento escuchado. Creo que hay tal vez un secreto que se los voy a revelar ya que los hice esperar, inintencionadamente en todo caso, pero nosotros les hacemos que él escuche el cuento antes, sin el ruido del resonador. Entonces, el niño, 1, se relaja, 2, entiende el cuento, 3, tú sabes que, entonces dices, te voy a contar de nuevo el cuento, pero ahora va a sonar el resonador. Y la verdad es que no tenemos ninguna dificultad y tenemos una muy buena activación. Ese es un secreto. Ok, este es un lenguaje comprensivo, una resonancia de lenguaje comprensivo estas son todas con historia que ellas tienen que escuchar. Un astrocitoma 2, una mujer de 35 años, tenemos esta lesión aquí temporal y sobre la lesión temporal, bueno, toda la activación del área de Wernicke, que entonces, ¿cuál es el borde que el cirujano tiene que cuidar? El superior, obviamente. Este es otro test de lenguaje comprensivo, un astrocitoma 2, un hombre de 39 años. Miren cómo este astrocitoma está comprimiendo el lóbulo temporal y está contactando el margen superior del área de Wernicke, de este lado. Entonces, y tiene muy poca representación a todo esto del área de Wernicke contralateral. O sea, con más ahínco tenemos que
pedirle al cirujano que cuide este borde. Este es otro resonancia de lenguaje comprensivo, una astrocitoma, una mujer de 41 años. En este caso, tenemos activación de Wernicke bilateral y el contacto es con el borde posterior del área de Wernicke del lado del hemisferio derecho en relación al borde anterior del tumor. Otro test, otro paciente, otro síntoma anaplásico, una mujer de 41 años. Este es el mismo anterior, que creo que les había mostrado antes. A ver. Aquí tenemos una chiquitita, 10 años, un astrocitoma grado 2, lenguaje comprensivo, muy buena activación logró y la lesión del tumor contactaba el borde inferior del área de Wernicke. Está bastante mal ubicado, justo contactando con la zona. No me acuerdo si tenía activación contralateral, espero que sí. Pero esa es la idea de entregar la información para que el cirujano pueda proteger el área elocuente. Vamos a seguir con el lenguaje, pero nos cambiamos de lóbulo. Les decía que el lenguaje expresivo está en la área de Broca, que es el 40 y 45 de Brodmann, en la porción frontal, la circunvalación frontal inferior, ¿verdad? Es un área mucho más chica que la de Wernicke. Estamos como aumentando en dificultad. La motora es un área muy robusta. El Wernicke yo la considero como una zona que relativamente no tengo problemas para activarla, pero el Brodmann es una área difícil de activar porque es pequeña, pero también porque requiere mucha cooperación del paciente. ¿Cuáles son los tests que usamos para activar el área de Broca? Los test de lenguaje expresivo pueden ser este tipo de lenguaje, generación de verbos o generación de palabras. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona la generación de verbos? Yo le doy al paciente un sustantivo que puede ser, por ejemplo, auto, y él tiene que pensar un verbo relacionado a ese sustantivo. Si el sustantivo era auto, el verbo puede ser manejar, comprar, pintar, lo que él quiera, pero yo necesito que genere un verbo en relación a ese sustantivo. Si el sustantivo es lápiz, el verbo, ellos pueden pensar en pintar, generar, escribir, guardar, no sé, ellos eligen el verbo, no importa lo que elijan, pero tienen que generar un verbo en relación al sustantivo. Lo otro es al revés, tú les das un verbo y le pides que genere una palabra en relación a ese verbo. La fluencia verbal, hay dos tipos de fluencia. La fluencia semántica, que le pides tú al paciente, y yo lo usé durante un tiempo, categorías de palabras. Por ejemplo, le dices en la tarea, piense en frutas, hasta que yo le diga que se detenga, o un video en que tenga que detenerse después de pensar en frutas, y él tenía que pensar en frutas sin nombrarlas, solamente pensando en este tipo de categoría. Otra categoría puede ser, por ejemplo, animales, o piense en países, piense en capitales de países. Si uno usa capitales de países, tiene que estar seguro que la persona va a poder pensar en al menos 5 capitales de países. Entonces ahí entra el nivel educacional, la edad, a correr, porque yo le puedo preguntar cualquier cosa, pero él puede quedarse así sin pensar en nada y se me va a estresar y no va a hacer la tarea, no me va a generar lenguaje, por lo tanto no tiene ningún sentido. La fluencia fonológica también la he usado en pacientes, pero no me gusta mucho porque a veces los pacientes no entienden la instrucción, aunque si tú se la proyectas debería andar bien. Por ejemplo, le pides que piense palabras que empiezan con la sílaba ma, o palabras que empiezan con la sílaba K, y él tiene que imaginarse ese tipo de palabras que empiezan con esa sílaba.
la verdad es que es una cosa que a mí me ha funcionado bien. Creo que generación de verbos es un gran test, es muy completo, y la verdad es que cuando me fallan los otros, siempre generación de verbos me ayuda, así que he optado por hacerlo primero y no he tenido que usar mucho los otros tests. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, en esta diapositiva también le ajustaba la generación de verbos. Tuve un amigo que trabaja en Texas que hace más o menos los mismos exámenes que yo. Y esta es el área de Broca, es un área muy pequeñita y por eso es que a veces es difícil de activar. Ok. Aquí están comparando de nuevo los tests, en este caso el lenguaje expresivo. Entonces los autores presentan que el test de generación verbal tiene más activación que Broca que el de fluencia verbal. En este caso eso es lo que ellos encontraron. Y el test de fluencia verbal, sin embargo, mostraba mayor activación que el de generación verbal en otras áreas relacionadas. Por ejemplo, memoria de trabajo, claro, porque si tú al fluencia verbal le preguntas una categoría de nombre países, por ejemplo, entonces van a estar usando memoria de trabajo, van a activar otras áreas. Entonces, depende de lo que tú quieras, de cuál es el objetivo en este paciente o en este estudio que quieras hacer, cuál es el test que vas a usar. Este es un test de lenguaje expresivo en una mujer de 45 años, un glioma 3. Esta es la lesión y el área de Broca, esta zona, está pegada al borde anterior del tumor. Tiene representación contralateral, gracias, eso es bueno para ella, pero esta es el área. Es un área no tan grande como las anteriores y, bueno, es más difícil de mapear. Es más fina, diría yo, de mapeo. Aquí, un test de lenguaje expresivo, este es un glioma, esta es la zona para los que no estén entrenados en ver imágenes, esto es el área tumoral, y bueno, y aquí está el área de Broca, de esta paciente. Hay una circunvolución que la separa, y eso da un margen de seguridad para el cirujano, pero también, miren, tenemos prácticamente nada, no hay activación. Esto tiene muchos más cortes, pero no había gran activación al otro lado, del otro hemisferio. Así que eso es una mala noticia. Ok, vamos a ir viendo. Este es un test de lenguaje expresivo. Esto es una malformación. Otra cosa que nos piden mapear es las malformaciones arteriovenosas cuando las van a operar. Entonces, esta lesión acá, tenemos una malformación frontal que ya había sido intervenida. Ustedes ven acá, el cerebro está con menor volumen. Tenía 35 años ella en ese minuto y iba a volver a operar esta gran MAP y querían ver dónde estaba el área de Broca. O sea, y está separada en este caso por una circunvolución de la zona del borde de la MAP. Eso también es un área de seguridad para el cirujano. Otra lesión que también, que no son tumores, pero que también nos piden mapear porque son quirúrgicos, en este caso es un carcinoma frontal, una mujer de 42 años. Entonces aquí hay que evaluar qué es más riesgoso, si operar este carcinoma que puede sangrar o no operarlo porque puede dañar el área de Broca, porque está justo contactando el borde superior del carcinoma. Cualquier complicación en la cirugía también implica un sangrado y un daño entonces en esa área. La decisión es difícil, ¿verdad? Bueno, también pienso que es difícil. Esta es una pregunta que todos los que nos hacemos resonancia funcional a veces nos tenemos que hacer. ¿Hay activaciones no deseadas? ¿Estamos haciendo bien el test? ¿Por qué se me activa en otras áreas? Bueno, aquí hay un ejemplo de esto. Es un test de lenguaje expresivo, un glioblastoma de una mujer de 35 años. Miren acá. Todo esto fue sin querer que todos los pacientes hayan sido tan jóvenes. No es que ustedes tengan un dolor de cabeza y tengan que partir a hacerse una resonancia. No fue mi intención asustarlos.
Bueno, este es un glioblastoma, una mujer de 35 años, esta es la zona, y tenemos un test de lenguaje expresivo, pero también tenemos activación en otras áreas. Miren, están activando acá el núcleo caudado, el putamen de ese lado, un poco el tálamo. ¿Qué pasa? ¿Qué son esas activaciones que nos aparecen y que no son reales? Miren, entonces, bueno, veamos esto. Este es un trabajo que dio respuesta a nuestras inquietudes. Bueno, las activaciones, por ejemplo, el núcleo caudado, corteza prefrontal, rostral y parietal, son una red específica que traduce reglas en la ejecución concordante, creando un diseño mental para la tarea. O sea, la persona cuando necesita un poco más de coordinación, un poco más de elaboración, va a activar otras áreas. Las áreas de la atención son áreas que frecuentemente vemos activadas en pacientes que tienen que hacer un test de lenguaje, por ejemplo, porque están muy atentas cuando están pensando en la generación del verbo, etcétera, y no tenemos que considerar que nuestro test no está bien porque solamente queríamos nosotros que se activara Broca y nada más. No, se puede activar Broca, a veces con Broca se activa Wernicke también un poco, y es algo que tenemos que convivir porque esos cerebros están reclutando esas áreas porque son necesarias en ese momento para la tarea que nosotros le estamos poniendo adelante. Aquí en este otro trabajo, 14 voluntarios dominaban múltiples lenguajes y 14 dominaban un monolenguaje. Entonces, les pusieron un test de nominación de imagen en que tenían que poner un nombre a la imagen que estaban viendo. Los resultados es los que dominaban múltiples lenguas mostraron más activación en el putamen izquierdo, como era el ejemplo que yo les mostré aquí en esta área. Putamen izquierdo. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo es que depende, tal vez, no tanto de nuestro paradigma, sino que de cómo nuestro paciente va a elaborar la respuesta. Y eso a mí me parece muy interesante. Haciendo esto podemos a veces conocer un poco de cómo funciona el cerebro de esa persona. Vamos a ver. Para definir, algo que nos preguntan muchas veces es la lateralización. ¿Qué tan lateralizado está una persona en relación a un test motor o un test de lenguaje? ¿Cómo definimos? ¿Qué test hago? ¿Qué tipo de test? Bueno, veamos acá las respuestas a eso, al menos las respuestas que tenemos nosotros. ¿Qué test podemos usar? Bueno, el test de rimas es un test que es tradicionalmente usado para esto. Consiste en juzgar si dos palabras riman o no, y activa zonas frontales y temporales. La generación de verbos y fluencia verbal también activan, pero predominantemente el lóbulo frontal. Entonces, estos tests, el que ustedes elijan, nos puede ayudar a crear este índice de lateralidad. ¿Qué significa? Un índice es una ecuación matemática que tenemos I menos D partido por I más D, donde I y D son el número de voxel activados en cada hemisferio. Los valores van a variar entre más 1 cuando es más derecho el paciente, más diestro, y menos 1 cuando es menos diestro, y menos diestro, muy, muy zurdo. Entonces, lo que va entre 1 y menos 1 es toda la variabilidad que cada paciente nos va a brindar para el test que le estamos pidiendo. Por supuesto, hay test en que la persona a lo mejor es muy diestra, pero hay test en que la persona es más ambidiestra. Entonces, a veces, para estos índices de lateralidad hay que tener bien clara la película que es para ese test y a veces usar más de un test para tomar la decisión. Bueno, esto es un trabajo que hablaba de la lateralización en niños. Vieron 17 niños y 10 niñas zurdos y 54 diestros pareados evaluados con test de generación de verbo. Generación de verbos, recuerden el test que hablamos de que yo les dábamos
una palabra o un sustantivo a la persona y ella tenía que generar un verbo en relación al sustantivo. Por ejemplo, el sustantivo libro, el verbo puede ser leer, ojear, aprender, estudiar, no sé. Tú eliges el verbo y yo te doy el sustantivo, esa es la cosa. Entonces, veamos acá. Los que eran zurdos, bueno, tuvieron un broca izquierdo un 85%. Y los que eran diestros, un 93% tenían un broca izquierdo. Es decir, cuando tú eres zurdo, tienes más posibilidades de tener bilateralidad también en el lenguaje. Y estos grados van a depender de cada persona. Entonces, este tipo de test de resonancia funcional ayuda a establecer en qué nivel estás tú. Si estás en un broca bilateral o estás en un broca derecho, a pesar de ser zurdo. No todos los zurdos tienen broca izquierdo, muchos tienen broca derecho. ¿Qué pasa con el test con el área de Wernicke? Bueno, 67% de los zurdos tenían un Wernicke izquierdo y 91% tenía una predominancia de Wernicke al lado izquierdo. Perdón, de los zurdos tenía ay, perdón. ya me enredé yo sola. Ya, entonces los diestros tenían obviamente una mayor predominancia de un Wernicke izquierdo y la gente zurda tenían una menor lateralidad, ¿verdad?, a izquierda del Wernicke. Y esto se da más en el lenguaje comprensivo, al menos en este estudio, que en el lenguaje expresivo. Así que es necesario verlo porque no basta con la historia, ni siquiera basta con el cuestionario que nosotros le hacemos antes de subirlos al resonador para presumir una lateralidad. Es importante ver cómo funciona ese cerebro ante las tareas cognitivas. ¿Por qué a veces una tarea no es suficiente? Bueno, la resonancia funcional en el estudio de la organización atípica del lenguaje en niños. Aquí lo que concluyen es que a veces necesitamos más de una tarea para determinar la lateralidad. ¿Por qué? Porque uno, por una validación interna en el centro, donde estamos trabajando. Dos, porque a veces detectamos la disociación del lenguaje o la dominancia diferente para cada prueba. Hacemos una prueba y tenemos una dominancia izquierda y hacemos otra prueba y la dominancia es derecha. Entonces, tal vez debes hacer más de una para poder determinarla con más fiabilidad. Y hay un aumento en las probabilidades de detectar dominancia cuando hacemos más de una prueba. Seguimos con el mapeo cortical, nos falta un área importante dentro de las elocuentes, que es la corteza motora, perdón, la corteza visual a nivel occipital. Aquí las áreas involucradas son la 17 y 18, la 19 en estas áreas acá, más que se tienden también hacia la región temporal y hacia las áreas parietales, no es solo la zona occipital. Y bueno, tenemos que usar test visuales que tengan una imagen, puede ser que tenga una forma, que tenga color y que tenga movimiento, idealmente. ¿Por qué todas esas cosas? ¿Por qué? Porque necesitamos activar áreas visuales primarias y secundarias. ¿Por qué? Porque aparte de la área visual primaria necesitamos estas áreas secundarias porque son muy importantes en el proceso de la visión. La vía dorsal o parietal tiene que ver en la representación espacial y el movimiento. Y la vía ventral o temporal tiene que ver con forma, color y reconocimiento de rostros. Es decir, si nosotros estamos haciendo un test visual para que no le dañen el área visual, tenemos no solamente que pensar en las áreas visuales primarias, sino que también en estas áreas visuales secundarias que nos van a dar cosas tan importantes como el reconocimiento de rostros o colores o la representación espacial. ¿Cuáles son los que
se han utilizado frecuentemente en la literatura, el tablero de ajedrez es bastante bueno, a pesar de que no tiene color. A mí por eso no prefiero de repente usar este tipo de imágenes. Estas se mueven, no les puse el video acá, pero giran, entonces tienes una activación de forma, color y movimiento. Me parece que es un poco más completa, pero a veces en realidad con este test que también se van prendiendo y apagando el tablero, no es estático. Tienes una activación adecuada, pero me parece que puedes estar más seguro con este otro tipo que incluye color. Vamos a ver algunos pacientes. Esto es lo que queremos, llegar. Esta es nuestra tecla en este caso, la corteza visual, ¿verdad? Bilateral, con áreas hacia las zonas parietales y hacia las zonas temporales. Aquí tenemos un caso. Este es un test visual que le hicimos a un chiquitito, un glioma. Él tenía un glioma en la vía óptica, un niñito de 9 años. El tumor está acá. Ellos querían operar este tumor, pero querían saber primero si la corteza occipital de este niñito del lado derecho tenía alguna implicancia en la visión, sí o no. Y la verdad es que solo encontramos áreas temporooccipitales, o sea, de corteza ya secundaria, que se activara, pero nada en la corteza motora visual primaria. Este niñito estaba viendo por su hemisferio izquierdo. Este otro paciente es un paciente con un hombre de 60 años, tenía un tumor acá. Este es un meningioma occipital derecho. Los meningiomas no son tumores que estén dentro del cerebro, sino que son tumores de las meninges, de lo que cubre el cerebro. Pero sin embargo, este tumor era tan grande que el cirujano me lo pidió para saber qué borde tenía que respetar más. Y la verdad es que se fue con malas noticias porque tenía corteza visual que estaba primaria, que rodeaba todo el borde inferior y el borde lateral y parte del superolateral de la lesión. O sea, la verdad es que tenía que tener mucho cuidado de no extenderse en los contornos de la lesión porque obviamente iba a dañar, que es lo que no queremos. Ahora, bueno, este es un trabajo importante. Este trata de medir el impacto de la localización de los tumores cerebrales en relación a morbilidad y mortalidad con un estudio retrospectivo usando resonancia funcional. Ellos tomaron pacientes con metástasis cerebrales, hicieron test motor en 74 y test de lenguaje en 77. Esto era I/O test de lenguaje. Se buscó déficit neurológico postquirúrgico. Abajo tenemos distancia, menos de 1 centímetro de la lesión a la área de activación. Menos de 1 centímetro, entre 1 y 2 centímetros, y estas son las más alejadas, más de 2 centímetros de distancia entre nuestra área, ya sea motora o de lenguaje, y la lesión. Miremos primero la línea azul, que va a ser en los test motor. Bueno, acá tenemos el porcentaje de déficit y vemos que si en relación al test motor, si está a más de 2 centímetros de distancia, tenemos un 10% aproximadamente de déficit. Si está entre 1 y 2%, casi la mitad tiene algún grado de déficit. Pero si está a menos de 1 centímetro, más de 80% tienen algún grado de déficit. ¿Qué pasa con el lenguaje? Algo parecido. Más de 2 centímetros de distancia, 30% con déficit. Entre 1 y 2 centímetros tienen 40% aproximadamente, 30 y tantos por ciento aquí, y ya cercano al 70%, menos de 1 centímetro. Esto es un poco el objetivo de esto, evitar este déficit cuando el tumor está muy cerca de la lesión, cuando lo está contactando. Ese borde hay que cuidarlo especialmente y esa es la información que tiene que tener el cirujano en el quirófano. Este es otro trabajo donde tienen
incluyen 27 pacientes con tumores, hicieron un estudio preoperatorio con resonancia funcional y DTI, cirugía despierto con mapeo con estimulación cortical. Los resultados que la correlación entre el mapeo con resonancia magnética funcional y el mapeo cortical eléctrico fue un 92,3%. Eso obviamente que las resonancias funcionales tienen que estar bien hechas para lograr eso. Pero ese es nuestro objetivo y bueno, eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, eso es una cosita que les presento ahí como para finalizar. ¿La felicidad se puede activar? Es una buena pregunta. La verdad es que nosotros estábamos haciendo un estudio de felicidad y esta resonancia funcional es de una de las secretarias, es una voluntaria, una de las secretarias de nuestro servicio. Ella tiene un hijo que toca violín en una orquesta infantil, y cuando estábamos la activación, la tarea que le pedimos es que ella recordara algunos episodios viendo a su hijo tocando violín. Ella misma nos refirió los episodios, entonces los pudimos rememorar en los tiempos de activación de nuestro paradigma, que creamos especialmente para ella. Uno de los eventos que ella nos refirió es uno muy bonito, que era cuando ella cumplió 40 años, su hijo le hizo un recital de violín solo para ella. En su casa todos se habían ido y él su regalo era hacerle tocar solo para ella. Y bueno, eso era uno de las cosas que ella rememoró y activó esta área. Esto es una área muy, pero muy chiquitita, pero es el núcleo accumbens. Ese núcleo que está ahí tiene que ver con el placer, se activa, por ejemplo, en personas drogadictas o en personas adictas al juego. Cuando los hacemos jugar en el resonador, ellos activan esa área, pero en este caso era un recuerdo feliz de nuestra secretaria, así que sí, a veces sí se puede activar la felicidad. Le quiero contar, para los que no lo conozcan, este es un biólogo chileno, todo aún vivo, Humberto Maturana, autor de la teoría de la autopoiesis, que es una teoría mundialmente conocida acerca de lo que entendemos por estar vivo, y dentro de las propiedades de los seres vivos, él plantea que ellos son determinados por su estructura. Cuando existe un estímulo externo influyendo sobre ellos, los efectos dependen de ellos mismos, de su estructura en ese instante y no de lo externo. Creo que una de las cosas que hemos aprendido, que nos ha tocado aprender con resonancia funcional, es que eso es muy cierto. Nosotros no importa el estímulo que le pongamos, si la persona no hace la tarea, si la persona no está entrenada, si no es algo que es adecuado para su condición biológica e intelectual, entonces no vamos a lograr la activación. Va a depender en serio de ellos mismos. Bueno, eso es, llegamos al final de la presentación. Esta es la clínica donde yo trabajo, este es el equipo, él es tecnólogo de resonancia, es un excelente profesional, él es ingeniero biomédico y ella es nuestra física. Aquí estoy yo y bueno, eso sería. Gracias a todos por escucharlos y voy a dejar de presentar para que si quieren hacer algunas preguntas. Rosario, te puedo inaugurar la primera pregunta. Estuvimos hablando anteriormente y justo no se superpusimos a la hora de empezar hoy la charla, así que bueno, quería inaugurar la ronda de preguntas. Voy haciendo una pregunta un poco sobre el seguimiento de estos pacientes. Después que estos pacientes son sometidos a las cirugías, se vuelve a realizar estos test para poder hacer un control de esas áreas que han sido tocadas. Y la segunda, para hacer una sola intervención, es con respecto a las enfermedades inmunizantes. ¿También se pueden utilizar estos estudios como para poder hacer un seguimiento? ¿Me estás preguntando resonancia funcional y lesiones desmielinizantes? ¿Ah? ¿Me escuchas? Sí, te escucho.
Ya. Nosotros no trabajamos en general con eso. Sí, sé que hay estudios que se han hecho con pacientes con enfermedades desmielinizantes y resonancia funcional, tanto esta resonancia que es una resonancia, si quieres, funcional activa, como la resonancia que es pasiva, que tiene que ver más con la conectividad y que en los pacientes que tienen esclerosis múltiple está muy disminuida por las lesiones, ¿verdad? Pero no es algo que nosotros hacemos en la clínica. Y a mí tampoco me ha tocado estudiar. Yo he hecho estudios más como cognitivos en atención, en niños, en memoria de trabajo, también en niños. Hemos estudiado atención con y sin metilfenidato, pero esos han sido nuestros campos de estudio y en áreas, hemos estudiado lenguaje, hemos estudiado las cosas visuales, pero no precisamente con esclerosis múltiple, por lo menos no en mi experiencia. Sé que existen y sé que los trabajos que dan más luces son los que tienen más que ver con la conectividad, porque esas son las que está más interrumpida en este tipo de pacientes, porque es una enfermedad subcortical, es de sustancia blanca más que de corteza. Alguien, espérense, que voy a poner esta, es que no estaba... Acá hay una pregunta, Rosario, que le hace Belén Pérez Gómez. Pregunta si se pueden usar paradigmas para evidenciar núcleos epileptógenos. No tiene micrófono. Núcleos ya. Estoy pensando en la respuesta. No en este tipo porque para tú obtener la ubicación de un núcleo epileptógeno que esté descargando, la persona tiene que estar en una actividad actual de convulsión, si tú quieres, no de convulsión, pero de actividad de ese foco. Entonces, hay que hacerlo con una cosa que hay unos electrones que son compatibles con resonancia y que tú puedes entrar a hacerte el examen con esta malla de electrones puesta. Y si lo haces de esa forma, ahí puedes mapear. Pero no puedes entrar, no es lo que yo te dije recién, ¿no? Esto además tenemos que hacer los paradigmas, pero tenemos que estar simultáneamente teniendo la información de esta malla de electrodos. Y sí se puede hacer si tenemos esa malla. Yo no tengo esa malla, pero sí que llegó una en Chile hace muy poco. Todavía no hay nada publicado. Mis colegas están recién en eso y con toda la pandemia no he sabido mucho qué pasó con la famosa malla, pero sí sé que llegó, así que vamos a tener noticias pronto de publicaciones en relación aquí estamos como sumando cosas, si ustedes piensan. Con la resonancia nosotros tenemos las imágenes anatómicas. A eso le sumamos entonces con el estudio de electroencefalograma, o sea, vamos a ver la función eléctrica, dónde está el área que está gatillando. Y a su vez a eso, más encima, le sumamos el mapeo funcional del área elocuente que esté adyacente, que sea concordante con lo que nosotros estamos encontrando en las imágenes inicialmente. Entonces todo se va uniendo y para llegar a un resultado final de un mapeo aún más exquisito, aún más fino. Y yo creo que esa es la tendencia en este tipo de estudios. Acá hay otra pregunta de Omar que pregunta: ¿cómo afecta la enfermedad de Alzheimer en el mapeo o en este caso no se realizan? Con enfermedades de Alzheimer que son ya muy avanzadas, la verdad es que no podemos hacer mapeos porque las personas no van a hacer las tareas adecuadas. Sí se puede hacer con personas que tengan un Alzheimer muy inicial. Pero la verdad es que la utilidad en esas personas no ha sido muy importante. Más que nada se ha usado para hacer
estudios científicos en poblaciones, pero para una persona en especial, para esa persona, que es como la diferencia de este tipo de mapeos en tumores, de que realmente le está sirviendo a esa persona, porque estos son estudios igual que son más caros. Ya la persona tiene que pagar resonancias, pagar el cirujano, pagar la clínica, pagar electros, entonces también todo va sumando, y a no ser que sea un estudio como para una cosa especial, y como te digo, en un Alzheimer muy, muy inicial, puedes hacerlo, pero si no, realmente no se justifica el someter a las personas a esto. Sí hay estudios, por ejemplo, para estudiar cómo se va deteriorando la memoria de trabajo, por ejemplo, las funciones ejecutivas, la atención en pacientes que tienen Alzheimer, y vemos cómo el mismo test en distintos tiempos de su enfermedad va haciendo cada vez, reclutando menos zonas, siendo cada vez más difícil de realizar, pero para esa persona someterse a eso, si no está en un estudio clínico, la verdad es que no, solamente personalmente, digamos, a esa persona que tiene Alzheimer no le va a servir demasiado. O sea, pueden hacer lo mismo con estudios neuropsicológicos que no requieren todo este aparataje y este estrés que le agregamos. Tatiana pregunta si se realizan también tractografías prequirúrgicas. Sí. Hemos hecho mapeos prequirúrgicos en tractografía, y tractografía es una cosa que a mí también me gusta mucho, en general todo lo que tiene que ver con estudios prequirúrgicos, así que podemos tal vez verlo en otra clase, si ustedes quieren, si les interesa, lo podemos ver. Eliana pregunta si se pueden usar estas técnicas en pacientes inmunodeprimidos que poseen alguna lesión cerebral producto de alguna patología asociada, como la toxoplasmosis o linfoma. Sí, se pueden usar de todas maneras, pero tienes que ver en cada paciente cuál es la utilidad que tiene. Estamos pensando, por ejemplo, en un linfoma. Los linfomas pueden ser corticales, pero la mayoría de ellos en el sistema nervioso central, no todos, pero son más bien centrales. Entonces, tal vez este tipo de estudio no sea de gran utilidad, pero si es un linfoma que sí está en la corteza, ahí sí podemos ayudarlo y sí podemos hacer algo con eso. Así que, No sé si hay otras consultas, si alguien quiere prender el micrófono y preguntar algo. Por lo menos en el chat no quedó clarísimo todo. ok. Bueno, a mí me gustó mucho hacer la charla. Disculpen, pero no nos pusimos de acuerdo con los cambios de horario, así que yo estaba segura que de hecho aquí ahora son las 6:30. Claro, no tuvimos en cuenta esa hora de diferencia. Sí, no me percaté de la hora, y bueno, fue un error de nosotros, Le organización. pedimos disculpas a usted por el inconveniente y a los chicos por Sí, la espera. a los chicos sobre todo. A mí la verdad es que no está todo bien, pero a los chicos sí, y disculpen, pero se trató de hacer lo mejor que se podía. Rosario, le hago una pregunta. ¿Tiene algún medio de contacto, algún mail? Porque vi algunos comentarios de unos chicos que están haciendo su trabajo final sobre rezo, y tal vez si quisieran hacerle algún tipo de pregunta sobre la disertación, si pudieran hacérsela por algún medio. Sí, bueno, si quieres, el organizador de la charla tiene mi mail, y Bueno, es de persona, y se lo pueden dar. Me pregunta, tal vez no las contesta el mismo día, pero les voy a contestar durante 2 o 3 días, y estamos ahí hablando. A mí me gusta mucho poder ayudarlos, si tienen alguna duda dentro de las... Yo veo la parte más práctica, pero creo que eso, si los puedo ayudar de alguna manera, estoy feliz. Buenísimo, Rosario. Bueno, creo que no hay más consultas. Te agradecemos muchísimo por haber estado del otro lado y esperamos contar con tu presencia en alguna charla presencial, ¿quién dice? O virtual nuevamente en lo que queda de la cuarentena. Bueno, sí, cuídense mucho. Estamos todos cuidándonos acá en Chile. Ha bajado un poco los casos, pero ya se está viendo que puede haber algún rebrote
en septiembre, así que no, esto no hay que bajar los brazos y a cuidarse. Un saludo a todos y cariños y nos vemos en otra oportunidad de alguna manera. Chao. Buenísimo. Nos vemos, Rosario, muchas gracias. Hasta luego, Tengas buen día. que estén bien. Chicos, ahí quedó el link de la asistencia y se los mando de nuevo. Ahora cortamos la transmisión. Sí, voy a cortar que no. Ah. El mail de la licenciada lo vamos a pasar cuando enviemos los certificados vía mail. Le vamos a dejar el contacto que nos haya dejado la profe. Seguramente el fin de semana ya les estemos enviando todo. No sé si queda gente. Y esta charla se va a subir ahora, seguramente también el fin de la subimos al canal de YouTube del Centro de Estudiantes, por si alguien quiere volver a verla y ver la presentación que hizo la profe, también la van a poder ver también, nuevamente. Una vez que terminen de salir todos, cortamos la grabación, así nos vamos todos.